están ustedes? En este fin de semana del 21 de mayo tenemos a un marino para el panel, porque no podía faltar, porque por lo menos para nosotros y como canal y para mí el 21 de mayo es una linda fecha. Pero hoy día vamos a conversar de eso y de mucho más con nuestros contertulios. Hoy día para mí es un gusto saludarlos, saludar en primer lugar a la futura mamá, la diputada Camila Flores. Ya está con cara en pacho, ya. ¿Cómo está, Camila? Bien, Rodrigo, súper bien. Yo la verdad es que me siento cara de empacho hace rato, pero hay muchos que me dicen, no, estás tan bonita, se te nota que estás embarazada, y yo encuentro que tengo cara de empacho hace rato. Bien, Rodrigo, pero aquí estamos muy bien, muy contentos y agradecida por la invitación. Y bueno, yo comparto contigo, ya viene el 21 de mayo, el día sábado, una linda fecha para nuestra región, muy especialmente, donde vamos a estar ahí en Plaza Sotomayor, ¿cierto? Con el desfile en honor y conmemoración, ¿cierto? Del combate naval de Iquique, en honor a nuestras Fuerzas Armadas, particularmente, ¿cierto? Estoy presentando nomás, Camila. Ustedes son bueno, terribles, después doy los saludos. Se ponen a hablar, después me reta el director que los tiempos no se cumplen. Nos apasionamos, gracias. ¿Cómo está, senador Kenneth Pugh? Muy bien, Rodrigo, muchas gracias nuevamente por la invitación. Un saludo a todos quienes fielmente nos siguen en este mes del mar y en la víspera del combate naval de Iquique, la celebración de las glorias navales. Saludamos al abogado Matías Mundaca. Abogado, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Rodrigo? Aquí estamos muy bien. Villa del Mar, viendo... ¿Sanito ¿cómo? Ya? Sano ya, me imagino. Sí, sanito ya. Ya se fueron los cálculos. Sanitizado, bien. Y saludamos a don Tomás de Reventería, está con chaqueta. ¿Cómo está, don Tomás? Acabo de llegar. Muy buenas tardes para todos, incluida su merced, doña Camila. Bueno, quiero que aprovechemos el tiempo con ustedes se me hace muy complicado, ya me han retado todo el tiempo que no cumplo los espacios, pero aquí vamos a tratar de hacerlo. Hoy día creo que debemos conversar de varias cosas. Uno, de que estamos ya en el último impulso sobre el borrador de la Constitución y se están haciendo ya estas comisiones en Antofagasta en que están dándole los últimos ajustes, las transitorias, la revisión, etc. Y creo que sería interesante conversar de aquello. Sin perjuicio también que han pasado cuestiones que no son menores, estos cambios en la región del Ceremi de Transporte, uno que dura poco, después viene llegando otro, la triste noticia que pasó con la dirigencia vecinal de la Unión Comunal de Junta de Vecinos, la señora Díaz, que falleció, en fin, todo esto que está pasando en el sur, el nombran a un almirante a cargo y después a los 3 días lo cambian a otro, en fin, está sabrosa la conversación. Vamos a partir bueno, en vez de más, partamos con ustedes, almirante Pugh, senador Pugh. ¿Cómo enfrenta esto? Bueno, mira, vamos primero por el tema constitucional. Efectivamente se conoce ya y se distribuyó el borrador, va a pasar a la Comisión de Armonización y ya uno puede opinar libremente. Ya sabemos que es muy difícil que se cambie el contenido. A mí me preocupan cosas esenciales. El Estado unitario, fíjate que Chile es uno y todos ven la selección chilena, se ponen la camiseta y somos uno. O sea, tenemos esa identidad que nos caracteriza en el tiempo. Me preocupa el tema que es muy sensible de la igualdad ante la ley. No pueden haber personas que tengan un trato diferente. Tenemos que someternos todos. El Estado de Derecho se basa en este principio y es esencial. Nadie se lo puede ni saltar ni evitar. Entonces, tener sistemas judiciales distintos, más todas las composiciones, no voy a referirme al Senado para que no piense que estoy haciendo una defensa corporativa, pero está la cantidad de elementos que tú partes viendo, que en realidad yo estoy muy decepcionado de la forma en que se ha redactado. Entiendo que van a contratar a algunos lingüistas para corregir algunos errores, hay gente que se ha referido ya a varios términos en las cartas de opinión, yo invito a leerlo, pero también en el contenido, en la forma de enfrentar una tarea, que era buscar una casa para todos. Al final se transformó en un programa político de una extrema izquierda que quiere imponer de alguna manera algo que nos puede complicar. Y nos va a complicar porque nos va a enfrentar diferentes visiones. Y estas visiones
visiones, ojo, no son entre los que tienen más y los que tienen menos, los que están en un lado o en el otro lado. Estas son visiones de un país que hemos construido entre todos, que hemos salido adelante. Está la historia cuestionada, y cuando ya parten diciendo que, mire, no, el 18 de septiembre no, parece que no es la fecha, ¿de qué estamos hablando? O sea, aquí se pidió redactar un texto constitucional, entendiendo que el que tenía se podía mejorar, perfecto, pero no desarmar un país, desarmar su identidad y poner a todas las personas a confrontarse. Esa confrontación, ese enfrentamiento que se está buscando no es bueno, es algo que va a generar un problema profundo, y por eso espero que en este proceso que se inicia se vaya acompañando y las personas vayan entendiendo. Hay algunos que hablan de que van a haber muchas fake news. Si no hay fake news, son todas cosas reales. Cuando se dice algo en la Constitución, no lo trate de maquillar de otra manera, no trate de buscarle una forma para tratar de bañarlo en oro, como dicen algunos, de tal manera que todos quieran tener eso. Hay problemas de fondo, hay problemas de forma, hay problemas de convivencia, hay problemas de todo tipo. Es un texto que no solo es largo, se puede reducir efectivamente armonizándolo, pero no por reducirlo va a ser mejor. Yo realmente muy defraudado del proceso, no quedó bien. Don Tomás. Yo lo encuentro divertido, porque fíjate que el almirante estuvo desde el primer momento por mantener la Constitución del 80. Entonces era claro que no le va a gustar detalles más, detalles menos. Y una Constitución que quieren imponer, perdón si cuando usted usaba uniforme, participaron en la imposición de una Constitución. Es decir, lo que estamos viviendo no es bolita dulce, se llama Constitución del 80, que ustedes respaldaron, ¿ya?, con la fuerza encabezada por el dictador. Entonces, este criterio de ahora y esto de, creo que va a ser muy malo, porque no quieren entender que son franca minoría. Y a pesar de ser franca minoría, manipularon con la Constitución del 80. Y hoy día empezamos a dar clases. Quieren imponer, pero si los que impusieron fueron ustedes. Una constitución rígida, pero si la constitución más rígida que la del 80, la fuera espera. Esto es resultado de los absurdos del 80, de no haber, de aquí no se cambia una letra. Entonces, bueno, yo creo que usted, y después hay una cosa, usted lleva un buen rato en el Senado, sabrá que hay leyes que no van a tener que su quórum supernumerario para poder modificar lo que no estemos de acuerdo dentro de la Constitución. Entonces, este terrorismo que están haciendo, yo lo encuentro realmente tirado a los cabellos. Están transformando esta sociedad chilena, en como la película de Almodóvar, al borde de un ataque nervio. Están todos enojados, todos gritan. Y cuando uno entra en detalle, no, es que podría ser, que lo que pasa, que yo creo que es muy serio. Y este país ha vivido una crisis política gravísima, una crisis social gravísima, una crisis de gobierno, el gobierno que usted respaldó, almirante, ¿ya?, gravísima. Es decir, no hay ninguna duda que ha sido el peor gobierno de la democracia el que se mandó el señor Piñera, que es lo que estábamos en guerra, que esa ha sido la parte que más le debe haber gustado a usted, ¿ya? Entonces hoy día, mira, empujarle a eso, hay que hacerse responsable de lo que uno hace. Ok. Guardemos la compostura y guardemos los términos, Tomás, digamos, pero está bien expresarse, guardemos la compostura, porque no lo ataque tanto al almirante por su calidad de marino. Son puntos de vista distintos, todos tenemos puntos de vista distintos. ¿Estuvo ahí o dejó de ser marino? Y la falta de respeto, me parece no haber faltado en ningún momento el respeto. Ok, tranquilo. Camila Flores. La verdad es que la falta de altura de mira y la odiosidad en el programa a ratos se vuelve intolerante, Rodrigo. Yo voy a tener que ver si voy a poder seguir viniendo, porque si no, créeme que descompone a cualquier persona, y más cuando uno está embarazada. Mira, yo creo que si hay algo de los que los chilenos están cansados es de este nivel de odio, de desparramar odio con ventilador, porque una persona vestió un uniforme, porque una persona, no sé, es parte de una institución, o no sé, no tengo idea, por pensar distinto. Yo creo que eso ya basta, y si hay algo que ha generado, creo yo, el descrédito,
que aumente la decepción de la gente que quizás genuinamente votaron en su minuto por el apruebo, pensando que efectivamente íbamos a tener una buena constitución que iba a ser la casa común de todos y que ha generado que la gente ya no crea en nada de eso enormemente, una tremenda cantidad de chilenos, que yo creo que puede ser fácilmente a lo menos la mitad, es precisamente por los discursos que tiene Tomás. Eso es lo que la gente lo tiene cansado, ese ánimo de división, de revanchismo, de odiosidad. Oye, por favor, queremos que las futuras generaciones se sigan criando y viendo este nivel de descrédito, de tratarse mal. ¿Ustedes creen que a la gente le importa si Kenneth hoy día, que es senador, tiene un pasado y tiene que estar castigado porque fue marino, vistió un uniforme? Por favor, qué horror, qué nivel más desastroso. Yo creo que efectivamente lo que los chilenos quieren es que uno se preocupe de resolverle sus problemas, de cómo vamos a avanzar en temas tan sensibles como son la seguridad, como es la inflación, como es la salud, como es la educación. Y si hoy día tenemos los números que tenemos, es donde prácticamente el país está dividido. No es que ustedes sean una mayoría los que crean que va a ganar la opción del apruebo y a los otros tienen que pasarle la aplanadora. Eso no es así. Si este país lo construimos entre todos, moros y cristianos, nos guste o no nos guste, y nos parezca las aberraciones más grandes a las profesiones que se puede haber dedicado una persona anteriormente, pero discúlpenme, estamos a lo menos todavía en un país libre, donde uno tiene la posibilidad de pensar y hay algo que es fundamental, que es la libertad de conciencia y libertad de expresión. Porque, abogado Mundaca, entremos en el tema de la Constitución, como usted abogado, en el texto real, porque, a decir verdad, en las intervenciones anteriores no hemos entrado en cuestiones puntuales que a mí me interesa ir precisando. ¿Cómo ve usted el punto de vista de su visión, la forma como está diseñado, delimitado el arquetipo de los nuevos poderes del Estado y la relación del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y la composición del Poder Legislativo? Mira, yo leí un artículo muy interesante de un periodista que no vamos a decir que es de derecha, sino que es Daniel Matamala, que se preguntaba si efectivamente esta convención constitucional había sido la solución para la crisis política que tenemos. Y si efectivamente esta convención constitucional había dado con la solución para remediar esta crisis política con suficiente legitimidad. Y él mismo se contestaba diciendo que no. Yo efectivamente creo que la convención constituyente no dio el ancho, no solo porque tiene una composición que se permitió que, digamos, a través del sistema electoral que se compusiera como tal, no hay aquí una mínima homogeneidad en los integrantes, porque más vale ser que son representantes de pequeños grupos de opinión o de interés que están instalados ahí tratando de sacar intereses en la Constitución, ¿no es cierto?, de su propio, sin una mirada pública, sin una mirada de preocupación pública. Dicho eso, y superando el tema del trabajo de la Convención Constitucional, que trajo muchos ruidos y mucho desprestigio además para la propia constituyente, atentando ellos mismos contra el proceso, aquí efectivamente se terminó la votación, se escribieron los artículos, están absolutamente desordenados, ¿no es verdad? Hay que darles un contenido, hay que darles un orden, hay que aplicar la sintaxis, hay que cambiar muchas palabras. Lo más probable es que no sean 499 artículos, sino que bastante menos que eso. Y ese es un tema que tiene que hacer la Comisión de Armonización, que son 33 constituyentes. Esa es la única esperanza que tenemos, que esto pueda mejorar desde el punto de vista de su redacción y de su contenido. Pero aquí quiero detenerme un poco en un tema que me preocupa, porque es la preocupación número 1 de Chile en este instante. ¿Cuál es el problema de la seguridad pública? Y no contribuye en absoluto la Convención Constituyente en, digamos, garantizar que Chile pueda ser un país que tenga un manejo del orden público. Esa es mi preocupación. Los derechos sociales están perfectamente declarados, están perfectamente reglamentados, no hay ningún exceso. De hecho, hay artículos que se parecen mucho a la Constitución del 80, de manera que
en la parte del reconocimiento de los derechos es una buena constitución. Pero ¿qué pasa con problemas, por ejemplo, como el orden público? ¿Coopera a una constitución, digamos, una constitución para mantener el orden público cuando en primer lugar declara a Carabineros una institución desmilitarizada? Yo creo que no. Todas las policías del mundo tienen una policía militarizada porque es la policía preventiva. La policía preventiva tiene que estar en la calle. ¿Y cómo se reconoce a un policía en la calle? Para asegurar la tranquilidad pública. Por su uniforme. Porque es un arma al cinto, porque su uniforme tiene símbolos de autoridad. ¿Alguien le va a hacer caso a un carabinero de civil? Primer problema. Segundo problema. En materia de seguridad del Estado, se elimina el estado de emergencia. Es decir, se reducen a solamente 3 estados de excepción constitucional, ninguno de los cuales le permite al presidente de la República, en caso de conmoción interna, como sería, digamos, una rebelión interna, en fin, saqueos, asaltos masivos, lo que sea, no se le da al presidente esa facultad, ¿no es verdad?, que era tan importante. Y por último, lo que me preocupó mucho en la segunda lectura del proyecto, ¿no es verdad?, el tema de la prisión preventiva. Hay aquí un tema que yo no lo quiero politizar, yo me dedico al derecho penal, pero la prisión preventiva por peligro para asegurar a la sociedad desaparece de la Constitución. Y solamente dice que es la excepción la prisión preventiva y además que se aplica la normativa internacional, que solamente puede imponerla por razones de peligro de fuga, pero desaparece, desaparece ese método de control social que tienen los tribunales de prisión preventiva. Tomás, por favor, gira tu teléfono que estás de lado, estás como caído al suelo. Matías, un tema que no tocaste y que quisiera que lo pudieras, lo pudieras después ver, es que también hay un tema, si hablamos de respeto a los derechos, de la posibilidad de esta cosa que mucho que se hable de quien sea la Constitución del 80, pero el recurso de protección, la forma de ejercerlo según esta nueva Constitución que ya no sería ante las Cortes, es un tema complejo. Es un tema no menor si eso continúa ahí o eso está ahí, hay que verificarlo, porque si se va a mandar un juez atorchado y sin las relaciones que tiene la actual forma de guardar los propios derechos, es un tema interesante. Lo quiero que leamos después. Senador Pío. Bueno, mira, primero quiero hacerme cargo de todos los comentarios que ha hecho Tomás sobre mi persona. Camila fue bien precisa en señalar el nivel de odio. Yo no entiendo qué es lo que le habrá pasado a Tomás hoy, porque ha hecho varias situaciones que uno podría incluso calificar como una falacia ad hominem. O sea, aquí hay un ataque personal, incluso cuando él señala que yo estaría feliz cuando el expresidente declarara que estábamos bajo ataque en una guerra. Quiero decirle, señor de Rementería, que acciones como las que usted hace, tal como señaló Camila Flores, hacen que la gente esté hartada de la política, de gente que lo único que hace es volver al pasado. Fíjese que sí, fuimos forzados a una constitución porque salió la gente a quemar y a incendiar, a destruir y a robar. Eso fue lo que llevó finalmente a tener que tomar una decisión y llevar a un acuerdo por la paz. Y le recuerdo la palabra por la paz, porque no había paz y una nueva constitución. O sea, aquí no hablemos entonces de que no se ha impuesto algo. Parte en su origen con una ilegitimidad, una violencia extrema que lleva a un acuerdo por la paz, en donde finalmente se entrega la constitución. Primero, para precisar. Segundo, si Pinochet fuera el hombre de la constitución, no habría artículo transitorio para generar una convención constitucional. Entonces, córtela con esto a estar hablando de la constitución de los 4 generales, la constitución de Pinochet. Se ha reformado tantas veces que es una muy buena constitución que se puede seguir reformando. Todas esas falsedades que se empiezan a usar para poder proteger ahora algo que está mal diseñado y mal construido, que tiene problemas serios, que incluso ni siquiera sabemos si se puede modificar. O sea, podría ser más pétrea que la otra constitución, estamos en un problema. No me ha gustado ni el tono, ni la forma, ni nada. Pero le digo, basta
Basta de tanta violencia, de tanta rabia. Yo, lamentablemente, se lo señalo, no estoy disponible para situaciones como esta. Fíjense que, tomando un caso particular, a un almirante en la segunda zona naval, que le correspondió recibirse el día 11 de marzo, cuando el presidente Boric asume, él estaba a cargo del estado de excepción. El almirante Parga siguió. Fíjese que el presidente Boric el día 14 cambió los generales de ejército, decidió hacer un cambio en los nombres. ¿Por qué no cambió entonces al almirante Parga en ese momento? Ese estado de excepción después venció, no se volvió a renovar, y cuando se decide implementarlo, se le nombra nuevamente, habiendo ya estado bajo el mando del presidente Boric, y 2 días después, producto de lo mismo que estamos hablando ahora, acusaciones de qué? De una persona que lo único que hizo fue decir, mire, la presunción de la inocencia, el tribunal finalmente determinó de que se produjo un accidente lamentable con una causa de muerte, pero una persona que se cayó, que estaba huyendo de cometer un ilícito y que estaba con drogas. Esa es la realidad de la persona que falleció. Y obviamente se juzgó y se le sancionó, la sanción dice 541 días de pena con firma mensual. La justicia operó. Usemos los términos, usemos la verdad y no hablemos de cosas raras. Yo Gracias. entonces lamento la situación en la que estamos, no nos polaricemos y seamos capaces de respetarnos y entendernos, más aún en este fin de semana, que es un fin de semana importante para Chile, porque es el día de las glorias navales de todo Chile, no solo de la Armada. Ok, senador, yo realmente les pido que bajemos las revoluciones. Yo sabía que tú ibas a reaccionar así, pero ya bajemos. Tomás dijo algo, la Camila respondió, tú respondes. Tratemos de bajar las revoluciones. Tomás. Yo solamente quiero aclarar que no hice ningún comentario en lo personal del senador Piu, sino que indicarle que tuviera memoria y que se acordara de por qué se produjeron las cosas. Ahora me llama la atención que tengan la epidermis tan sensible que inclusive doña Camila me diga que como está embarazada uno no le puede... Mira, yo lo único que le dije es lo que es real y lo que es verdad. A ver, la aprobación de la Constitución la van a hacer los chilenos. Irán a verla y decidirán si la aprueban o la rechazan. Tan simple como eso. Y eso se llama democracia. Entonces, la epidemia tan sensible no me refala. Creo que se sobrecalentó el senador Piu por recordarle su almirantazgo, que no tiene responsabilidad, pero hay que tener memoria. Eso solamente. Ok. Camila, yo quisiera que entráramos como en lo que planteó Matías y en lo que planteé yo sobre el tema de qué va a pasar con los recursos de protección en la nueva Constitución. Oye, yo considero, Rodrigo, que todo lo relativo al Poder Judicial, bueno, Matías hizo un breve resumen de alguna de las cosas, porque evidentemente son más, digamos, las que preocupan. En términos generales, claro, son variados los temas. Probablemente por la formación académica de Matías, la mía, en fin, nos preocupa especialmente el apartado del Poder Judicial. Pero efectivamente yo considero que en términos generales todo lo relativo al Poder Judicial es sumamente grave, porque ya partiendo porque no va a existir el Poder Judicial, vamos a tener, ¿cierto?, una especie de órganos colegiados, sistemas judiciales, claro, le cambiaron ahí el nombre. Mira, yo he tenido la oportunidad de conversar con algunos magistrados, también con algunos fiscales, y la verdad es que la preocupación por lo que se aprobó ya en el texto final, digamos, en este borrador, es sumamente transversal en cada uno de ellos. Y yo me atrevería a decir que también en prácticamente todos los abogados. Esta situación es muy compleja, porque se termina un principio que es fundamental y que yo creo que existe una transversalidad internacional en aquello que es la igualdad ante la ley. En el país, en Chile, ya no todos vamos a ser iguales ante la ley. Y eso significa, Rodrigo, que el camino hacia el caos, el enfrentamiento, por cierto, a
la corrupción en el Poder Judicial, la intervención política en el Poder Judicial puede llevar a una situación sin retorno por un buen tiempo. Y yo la verdad es que veo difícil que tengamos en las normas transitorias, que yo creo que ahí debía ser una opción para poder generar algunos ajustes, modificaciones, yo veo poco espacio porque los constituyentes les han cerrado incluso la puerta al propio gobierno, que envió esta semana una propuesta de algunas normas transitorias que les parecía importante y al parecer ni siquiera eso están considerando cuando son afines ideológicamente hablando. Entonces yo creo que va a existir muy poco margen porque las normas transitorias yo creo que las van a dejar súper amarradas para poder ir perfeccionando la entrada en vigencia si es que ganase, ¿cierto? La opción de la Eso prueba. hay que verlo, eso hay que verlo, Sí. Falta poco para tenerlo claro, falta muy Así poco. es. Matías. Bueno, hay una preocupación legítima, sobre todo en el ámbito de los operadores del derecho, en la falta de claridad en muchas de las disposiciones y la creación de manera hemorrágica de instituciones y fiscales que, por ejemplo, no se justifican absolutamente. Le pongo un ejemplo. El proyecto de nueva constitución contempla que en cada región tiene que haber un tribunal ambiental. En este momento en Chile existen 3 tribunales ambientales, uno en Antofagasta, uno en Santiago y uno en Valdivia. Bueno, pero el problema es que las causas promedio que ingresan en cada uno de estos tribunales ambientales son alrededor de 100 al año. De manera que, indudablemente, aquí hay una creación de tribunales ambientales por un carácter, digamos, más bien político, porque en la práctica no se justifica en absoluto por el número de causas que ellos tendrían que ver. Es decir, se crearía una infraestructura, una nomenclatura y una serie de gastos en el Estado creando tribunales que no prestan y no van a prestar ninguna utilidad porque no hay causas suficientes para mantenerlos. La preocupación del recurso de protección, los juristas también nos preocupamos del recurso de protección. ¿Dónde está el recurso de protección? Dice la ley que se va a llamar ahora un recurso para proteger las garantías constitucionales. No es verdad, y que va a ser conocido por un tribunal de la República. Pero no dice cuál. No dice cuál es el tribunal. Desde luego ya no la Corte de Apelaciones, porque en la norma viene establecido que la Corte de Apelaciones va a ser la Cámara de Apelaciones de ese recurso de protección. Entonces la pregunta es, ¿a qué tribunal le vamos a cargar una cosa tan importante como proteger los derechos de la Constitución, si en definitiva los tribunales que existen hoy en día están absolutamente saturados y en definitiva eso puede significar, ¿no es verdad?, que se desprotejan los derechos que en muchos casos están muy bien protegidos en la Constitución. En el proyecto de Constitución está muy bien estructurado el tema de los derechos sociales. Esa es la parte de la Constitución que me gusta. Gracias, Matías. El problema es qué vamos a hacer para protegerlos. ¿Qué vamos a hacer para protegerlos si no tenemos un tribunal que lo pueda hacer? Ok. Gracias, Matías. Gracias, Camila. Gracias, Kenneth. Gracias, Tomás. Tenemos que ir a una pausa. Ustedes están en Quinta Visión. Estamos en el Cita Regional. La pausa es breve. Ya volvemos. Continuamos en esta Cita Regional. Usted está en Quinta Visión. Usted nos ve desde los Andes hasta San Antonio, pasando por todas las ciudades intermedias, las provincias intermedias. Usted nos ve en toda la región. Hoy día estamos con un senador, Kenneth Piu, con una diputada, Camila Flores, con un concejal, Tomás de Rementería, y con un abogado, don Matías Mundaca. Ayer iba por la calle y un señor me paró. Oye, usted no es de la tele, qué sé yo. Sí, uy, qué bueno, lo felicito. Mire, conversen qué opinan del gobierno. ¿Qué opinan del gobierno? Quiero saber qué opinan del gobierno. ¿Qué opinamos del gobierno, de lo que está pasando? La gente está no solo preocupada de la Constitución, está preocupada de lo que está pasando hoy día. ¿Qué opinan? Ya salimos de la primera semana, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, ya va la décima. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo camina? ¿Cómo ven que
que está caminando a propósito de estas cosas, digamos, que para mí me parece bien, o sea, regular y hacer el estado de excepción, digamos, me parece bien, aunque sea acotado. Mejor sería que después se dieran cuenta y regularan de nuevo, fuera más rápido, pero más grande. Quiero partir con usted, senador. ¿Cómo está el gobierno? Mira, lo que dice la gente cuando uno conversa con ella está muy preocupada porque lo ve demasiado inexperto, cometiendo demasiados errores. Y además con una situación, tal como lo señaló Matías en su momento, de violencia extrema, de delincuencia que ha llegado a límites insospechados, que entren y maniaten al hijo y al marido de la ministra de Defensa, le roben el vehículo, de que asesinen en la calle de forma violenta, en que en las protestas tengan armas y una persona haya sido afectada por luchas entre pandillas, tenemos un problema grande y se necesita aquí gente que tenga experiencia. Este tema es no menor. Kenneth, saquémosle, a mí me gusta ir al tiro. Resulta que hay algunos que dicen, y le ponen veneno, no, si aquí esta cuestión es muy sospechosa, ha entrado a la casa de la ministra de Defensa y después al guardia del presidente aquí en la derecha, una cosa. ¿Es verdad? ¿Qué opina usted? Mira, no sé, es un tema de la justicia, lo tendrá que investigar y esperemos que eso se aclare pronto. Pero volviendo al tema origen, ¿cuál fue la respuesta de la ministra del Interior entonces ayer? Fue comunicar que se van a sacar todas las armas de las casas. O sea que vamos a llegar a armas cero, porque con esas armas se podrían cometer delitos. La verdad es que las armas con las que se comete delito, más de la mitad son hechizas, un 25% tienen los números de serie borrados, y que normalmente lo que se ocupa en tráfico. Entonces, no es ni siquiera el diagnóstico adecuado. Esto es como decir, mira, en los robos se están ocupando vehículos robados, entonces tenemos que sacar todos los vehículos porque podrían ocupar esos vehículos para cometer delitos. Prohibir la importación de vehículos sería. La proporción. Prohibir la importación de vehículos se va a prohibir las armas. Entonces, de ese nivel, o sea, las soluciones que proponen no son adecuadas. Lo que se tiene que hacer es coordinar el trabajo policial y más aún ser capaces de actuar con la Fiscalía, el Ministerio Público, en todos lados, incluso en la Araucanía. Si hay delitos que se están cometiendo, dicen, no nos vamos a querellar por los dichos. Bueno, pero si resulta que hay armas automáticas que no pueden tener, lo dice la ley, ese armamento automático hay que ir a sacarlo. ¿Qué están haciendo entonces en el gobierno para actuar? No están haciendo absolutamente nada. Están tratando de ganar tiempo para, no sé, algo, pero no se ven resultados. Y la ciudadanía se preocupa porque ve que no hay capacidad para resolver sus problemas. La crisis económica, que va a afectar también la parte alimentaria, es seria. Probablemente nuestros campos no reciban la cantidad de fertilizante que se requiera y no tengamos el trigo suficiente, y como no se está importando porque está yéndose hacia otros mercados con la guerra en Ucrania, vamos a enfrentar hasta hambruna. Esos son los problemas reales que tiene que estar el gobierno preocupado. Seguridad ciudadana, seguridad alimentaria, todo tipo de seguridad. ¿Y en qué están? Bueno, en extrañas agendas, tratando de buscar cómo salir sin hacer su rol, que es el principal: garantizar la seguridad de las personas que viven en el país, hacer que la ley se cumpla. Camila. Yo la verdad es que estoy de acuerdo con el análisis que en términos generales hace Kenneth. Yo creo que efectivamente el gobierno se encontró con una muralla de frente a la realidad y enfrentaron situaciones que efectivamente debieron haber ellos contemplado desde el minuto uno, no solamente desde que ganan en el gobierno, sino que desde el minuto que deciden hacer una campaña de enfrentar una candidatura presidencial. Porque ya efectivamente el tema de la delincuencia se venía instalando en el país, digamos las cosas como son. El gobierno anterior tampoco tuvo las herramientas, no tuvo el coraje, no tuvo la valentía para enfrentar el tema de la seguridad ciudadana, ni tampoco para darle el apoyo fundamental, que yo creo que es lo más importante, de volverle a entregar facultades a Carabineros. El gobierno anterior eso no lo hizo, este gobierno yo creo que menos lo va a hacer. Entonces ya se venía efectivamente generando una situación donde algunos ya decíamos, de hecho, ojo con el narcotráfico, ojo con el crimen organizado, no vaya a ser que en algún tiempo más estemos viviendo situaciones como puede vivirse en México, en Colombia, en fin, donde efectivamente sobre todo el narco ha entrado y ha permeado en toda la sociedad. Y por cierto que tenía que haber sido la prioridad número uno, desde mi punto de vista. Ya evidentemente también el tema económico, porque la inflación es algo que desgraciadamente en el país viven no solamente las familias más vulnerables,
siendo golpeadas por este tema, sino que también las familias de clase media. Entonces, yo creo que el gobierno venía con una idea muy distinta y se encontró con una muralla que se llama realismo, gobernar. Y tener claro que criticar es muy fácil. Ellos lo hicieron de manera descarnada en el gobierno pasado, pero otra cosa es con guitarra. Otra cosa es de tener que darse vuelta a la chaqueta, como lo ha hecho el presidente con la votación del quinto retiro, con el estado de excepción constitucional. Siempre se opuso el presidente Boric, dijo además él y su ministro de Interior que no iban a decretar estado de excepción constitucional y lo terminan haciendo porque, claro, insisto, gobernar es difícil. Y otra cosa es cuando tú tienes la guitarra y tienes que poner la música. Y los chilenos y los vecinos de nuestra región, Rodrigo, están sumamente preocupados por este tema. Nosotros acá en la región tenemos balaceras afuera de colegios, tenemos secuestro, salía en la prensa regional esta semana que ha aumentado un 25% los casos de las denuncias por secuestro, lo decía la Fiscalía Regional, por delitos que además nosotros no estábamos acostumbrados a ver como el sicariato o el mismo secuestro. Y la verdad es que no hay un plan nacional ni tampoco regional para hacerle frente a esta situación. Yo creo que el gobierno lo pilló absolutamente desprevenido de una situación que era evidente a todas luces. Matías Mundaca. Bueno, mira, en torno al gobierno, yo creo que el gobierno indudablemente no ha tenido un buen desempeño en los primeros meses de su gestión, y una cuestión que era esperable. Y era esperable por la falta de experiencia en que muchos de sus cuadros tenían en el manejo del aparato del Estado, y muy especialmente en una falta completa de manejo, de conocimiento, en el manejo de la seguridad pública, y que es el problema que más francamente está comprometiendo la agenda del gobierno. Y eso se suma además, ¿no es verdad?, a una rebeldía más o menos intensa que tiene su propia coalición de gobierno. Hay un choque ahí de trenes entre lo que es, digamos, el Frente Amplio y lo que es el Partido Comunista. Y este choque de trenes se demostró, digamos, ahora con la dictación del estado de emergencia. Entonces, es una situación que no es fácil. No es fácil, primero, para gente joven que está recién haciendo sus primeras armas en administrar el Estado. Y segundo, que yo creo que es necesario un segundo tiempo en donde se entren refuerzos, ¿no es verdad?, a los diferentes ministros, sobre todo los ministerios más complejos, ¿no es verdad? El Ministerio del Interior, la Subsecretaría de Prevención del Delito. Pero ¿qué opinas, por ejemplo, de dos cosas? Primero, de que la orejera, el paño de lágrimas de Michelle Bachelet haya entrado al Ministerio del Interior, en Analía Uriarte. Segundo, ¿qué opinas de esto que pasó con el almirante de Parga Valares, que ahí hay demuestra también una falta de coordinación del mismo gobierno, porque el presidente había personalmente estado con la familia y se le olvidó, y después vino a arreglar una cosa que el desaguisado salió peor que lo que sucede, digamos. Hay falta de prolijidad, desconocimiento. ¿Qué opinas? ¿Esa es la manera de arreglarlo, Ana Lidia? Mira, yo creo que hay que reclutar a la mejor gente en los cargos que sean importantes. A mí no me parece que lo que usted llama el paño de lágrimas de la presidenta Bachelet, doña Ana Uriarte, no sea una contribución importante al gobierno. Lo es. Estoy diciendo que no se impone. Le hice la talla de Orquera, porque era muy cercana a la presidenta, es demasiada concentración. Porque es su amiga. Es una notabilísima abogada, con mucha expertise, con mucho conocimiento del mundo público, que yo creo que es un refuerzo que efectivamente le va a hacer bastante bien al gobierno. Yo tengo mucho respeto por ella, de manera que no reduciría el papel de paño de lágrimas en ese tanto. Pero es que la amistad, perdón, es que lo estoy diciendo por el concepto de la cercanía que había, de la amistad que había, de la importancia que tenía, y el lazo que significa este gobierno con la concertación también. O sea, si tú traspasás a tu amigo más íntimo, es porque estás muy cercano al gobierno, acercando las posiciones entre concertación y Frente Amplio. Yo creo, Rodrigo, que eso de creer que uno es dueño de sus amigos también es un error de concepto. Digamos,
No creo que la presidenta Bachelet haya llamado a presidente Boric y le haya dicho, oye, te mando a mi amiga para allá para que te ayude. No es así la cosa, no funciona así la política. Bueno, En este caso, yo creo que, la incorporación es una incorporación que va a probablemente hacerle bien al gobierno en este estado de inmovilismo que tiene, porque además se necesita, ¿no es verdad?, votos en el Congreso, votos que tampoco están muy disponibles. Entonces, se requiere mayor reforzamiento en el gobierno para poder sacar sus proyectos más importantes. Recordemos que el proyecto del estado, estado medio, estado de emergencia que tenía con otro nombre, no reunió, digámoslo, bueno, y yo en eso aplaudo a Boric, ¿eh? En eso aplaudo a Boric, tuvo la valentía suficiente para decir ya, si no hay acuerdo, se aplica el estado de emergencia. De manera tal que, digamos, en eso no podemos decir que el presidente Boric haya errado en lo que dijo o en lo que decidió. Se demoró un poco precisamente por estas dos almas que hay dentro del gobierno y por tanto primó el criterio del presidente de la República y creo que es el criterio adecuado tener el estado de emergencia en la zona de la macrozona sur. Ok, esperando que se conecte Rementería, Kenneth Yu. Mira, volviendo al tema de las decisiones que han tomado, especialmente en temas de seguridad y usando los estados de excepción, efectivamente dilataron por más de 2 semanas un proyecto que incluso es de mi autoría con la senadora Carmen Gloria Aravena, que era un proyecto que su idea matriz es completamente distinto a lo que quería hacer el gobierno. La idea matriz era, igual que todas las democracias del mundo, darle una nueva facultad al presidente para en caso de una información anticipada de inteligencia, de un ataque evidente o inminente de una infraestructura crítica, él, sin necesidad de tener que decretar un estado de excepción, pueda disponer el uso o empleo de fuerzas militares para proteger esa infraestructura crítica. Eso no tiene absolutamente nada que ver, porque es en un artículo distinto, el de las facultades del presidente, con los estados de excepción, en que ellos querían poner algo intermedio solo para proteger carretera, y ni siquiera eso, era para poder sacar a los camioneros que podían protestarles porque estaban siendo atacados en toda la Araucanía. O sea, estamos hablando de... Perdón, precisemos, Senado, pero lo que se está haciendo es más o menos lo mismo con el nombre de la cosa global, pero acotado a las carreteras. No, ahora lo que tienen es un problema más grave, porque yo quiero recordar que la definición de carretera es un camino público ancho y pavimentado. Busquen el diccionario de la Real Academia. Eso da la ruta 5 y unas pocas rutas. O sea, ni siquiera sirve para poder estar donde están los problemas más complejos en la Araucanía. Por lo tanto, limitar en el artículo 1, que es el que recibe el mando militar para diseñar su operación, es complejo, no va a servir para nada. Entonces, nuevamente, están generando situaciones distintas a lo que se emplea normalmente, que hay mucha experiencia, jurisprudencia que se puede aplicar, y al generar eso, generan mayores problemas. O sea, están agregando problemas adicionales a los problemas que ya existen. Esa es la inexperiencia, la improvisación. Eso es lo que tenemos que decir de un gobierno que efectivamente todos esperaban algo, pero que hasta el momento ha sido incapaz de mostrarlo. Falta más experiencia y déjense de improvisar. Ese es el mensaje de fondo que les estoy enviando. Matías Mundaca. Sí, yo la verdad es que no comparto mucho lo que dice el senador Cruz, porque objetivamente el cuidado de las carreteras, las rutas más importantes, que son las que más afectadas en la Araucanía, son los vasos comunicantes que permiten a los terroristas, ¿no es verdad?, a la gente que está radicalizada, recibir los insumos necesarios para llevar a efecto sus acciones. En la medida en que las Fuerzas Armadas tomen el control de las principales carreteras, ¿no es verdad?, de la zona, va a cortar probablemente la logística que tienen estos grupos que tienen estos grupos que son terroristas. De hecho, hace 4 o 5 días atrás encontraron una cantidad importante en una revisión hecha en la carretera, ¿no es verdad? Una cantidad importante de municiones, precisamente porque es por las carreteras por donde ingresa el suministro tanto de comida, de armamento, de municiones, de explosivos o lo que sea, digamos, necesario. Yo creo que
yo creo que el tema ahí es un tema que hay que tenerlo claro. Y otra cosa clara es que, y eso parece no lo tiene claro la ministra del Interior, lo cierto es que si hay hay un delito flagrante, la autoridad está obligada a actuar. O sea, si el día de mañana una patrulla de carabineros o una patrulla del ejército ve a un grupo de sujetos corriendo, portando armas, va a tener que intervenir, porque la ley así lo indica. El funcionario público que frente a un delito flagrante no realiza la conducta esperada por él dentro de la ley, comete un delito de obstrucción a la investigación. Entonces, esto de pensar que vamos a tener militares sentados en puestos de guardia en las carreteras sin hacer absolutamente nada, ese forma parte de una fantasía, porque objetivamente el fenómeno delictual es un fenómeno de flagrancia, y ante la flagrancia los funcionarios públicos están obligados a actuar. Entonces, tampoco le quitémosle el piso a la actuación de las Fuerzas Armadas diciendo que no van a hacer nada más que cuidar carretera, porque eso no es así. Objetivamente, si hay un delito flagrante van a tener que actuar. Si hay una familia que está siendo atacada por un grupo de personas armadas, van a tener que responder por el principio de la legítima defensa y van a tener que lamentablemente hacer uso de sus armas, si es que estas personas los agreden a ellos con las armas. De manera que esto no es una cosa aséptica. Tarde o temprano vamos a tener problemas con eso, tarde o temprano va a haber actos delictuales flagrantes en los que va a tener que intervenir el ejército, por cierto, carabinero. Quisiera hacerle una pregunta corta a cada uno de ustedes. Senador, ¿usted cree que con las medidas tomadas va a bajar el nivel de violencia en el sur? No, Rodrigo, no creo que las medidas tiendan a bajar el nivel de violencia, porque el delito no está teniendo consecuencias. En la práctica, la capacidad que hay para investigar, de perseguir delitos, las fiscalías especializadas, no están generando las instancias necesarias de contención. Tenemos un problema grave y serio que tenemos que enfrentar, y para eso, más que un acuerdo nacional, tenemos que aplicar las leyes, aplicarlas bien, coordinar a las policías de mejor forma, integrarlas con el Ministerio Público. Y si es así, vamos a poder hacerlo. Pero ese trabajo no se está haciendo. Todo pareciera como que dependiera de una nueva ley o de un nuevo acuerdo. Y lo que hay que hacer es generar, con la institucionalidad vigente, una solución concreta al problema. ¿Y usted no tiene un problema, Tomás, ahí con su conexión? Está conectado, pero no está conectado, se escucha su audio. Camila, ¿usted comparte esa visión? ¿Qué otra cosa podría hacer el gobierno si no es la que está haciendo? O sea, yo creo que el gobierno no está haciendo bien las cosas, Rodrigo, porque además yo creo que la ministra del Interior no entiende que ella no puede intervenir en las funciones del Poder Judicial, y lo que hace es enfrentarse al fiscal nacional, diciéndole que no tiene las manos atadas y que tiene que actuar, y no entiende que aquí cada poder del Estado es independiente, que ella no puede venir a pautear al Poder Judicial y que ella tiene que hacer su pega también. O sea, no haber presentado querella contra Héctor Yaitul, quien es un terrorista conocido en el país, que hace directamente un llamado al enfrentamiento con el Estado, digamos, con los chilenos en general, y ella decide no perseverar, y lo que hace es enfrascarse en una pelea con el fiscal nacional. Es que definitivamente la ministra deja en evidencia su total ignorancia. Yo quiero aprovechar de lo que dice Matías. O sea, el artículo 83 del Código Procesal Penal es sumamente claro respecto a los delitos flagrantes, y la ministra, en una entrevista en un canal nacional, en un noticiario esta semana, dijo que ellos como gobierno no iban a permitir que las policías, ¿cierto?, y las Fuerzas Armadas actúen cuando se genera una situación de flagrancia. Y es derechamente decir que van a llamar a quebrantar la ley. Y eso es muy grave. O sea, yo no sé si la ministra es ignorante, derechamente tiene mala intención, no lo sé. No quiero ahí sacar conclusiones respecto a sus intenciones, pero evidentemente a lo menos denota una falta de conocimiento tremenda. Será porque es médico y está en un ministerio que no es acorde probablemente con las credenciales profesionales que se debieran esperar. Entonces, cuando tú ves todas estas situaciones contradictorias, de falta de preparación, de falta de experiencia, de ignorancia derechamente con el ordenamiento jurídico nacional, te das cuenta, Rodrigo, que
por supuesto que no va a ser suficiente. O sea, ¿qué pasa cuando se está cometiendo un delito a 200 metros, a 100 metros de una de las carreteras principales? ¿Las Fuerzas Armadas y los policías no van a poder actuar? Gracias. Van a tener que ver cómo queman una iglesia, una casa. Esas cosas Matías, son muy contradictorias. Matías, ¿usted cree que el gobierno debió querellarse contra Yaitul? En la Ley de Seguridad Interior del Estado, y por ser una figura de la Ley de Seguridad Interior del Estado, lo único que puede querellarse es el gobierno. De hecho, ni siquiera el Ministerio Público puede iniciar, digamos, una acción independiente para perseguir esa clase de delito. Lo que hace Héctor Yaitul lo ha hecho muchas veces. Y de hecho, una vez apareció una entrevista de él, y a propósito de la entrevista fueron baleados los periodistas que fueron a entrevistarlo. Yes. ¿Ah? O sea, el tipo no es ningún niño de pecho. Entonces, bueno, a lo mejor el Ministerio del Interior ha contratado a algunos abogados mejorcitos y están estudiando, digamos, los dichos y las declaraciones que ha hecho Yaitul, a ver si constituyen algunos de los tipos penales que están en la Ley de Seguridad Interior del Estado. Ok, mande su currículum para ver si lo contratan a usted. Muchas gracias, abogado Mundaca. No, le haría mal a su currículum, que no se vaya para allá. Y Tomás de Rementería, que tuvo problemas con la conexión. Su minuto final, ¿quién es tú? Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Nuevamente agradecer todo el cariño, todas las muestras de afectos que me han hecho llegar mucha gente, no solo por el WhatsApp, sino que siempre, después de todas estas estupendas oportunidades de tertulia. Decir también que tenemos este fin de semana que un himno alrededor de la figura de Arturo Prat. Agradecer esta tremenda oportunidad de haber podido estar con ustedes y despedir. Desearles lo mejor. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias, senador Piu. Camila Flores. Bueno, yo quiero mandar un tremendo y cariñoso saludo a todo el personal de nuestra Armada de Chile, tanto en servicio activo como en situación de retiro. Agradecerles tremendamente el esfuerzo. Son personas que tienen una tremenda herencia que nos dejó un joven abogado de 31 años, Arturo Prat, que hace 143 años prácticamente, ya el día de mañana sábado se cumple, en esta gesta heroica, patriota, valiente, de luchar por la patria y por la libertad. Así es que, bueno, esta herencia es de no solamente la Armada, yo creo que es de todos los chilenos que nos sentimos orgullosos de este acto tan importante. E insisto, a todos los marinos en servicio activo y en situación de retiro, mi reconocimiento, mi agradecimiento, y sobre todo en nuestra región de Valparaíso, que además tenemos el honor, ¿cierto?, de tener ahí un lindo monumento a los héroes de Iquique. Así que muchas gracias, Rodrigo, y también agradecer el cariño a tantos vecinos, a tantas personas que me han felicitado y que están muy contentos por este nuevo proceso que estoy viviendo con mi familia. Así que muchas gracias a todos. Matías Mundaca. Y yo quería recordar también la fecha del 21 de mayo, pero recordar no solamente la gesta, digamos, militar o naval. Recordar que nuestro héroe fue un abogado que estudió a distancia, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Un abogado ¿Y hizo su memoria en qué? En la ley de elecciones, señor. Sí, pues, señor. Era un tipo extremadamente democrático y con una alta conciencia social. Realizaba clases cuando podía en las escuelas nocturnas de Valparaíso para alfabetizar a las personas. De manera que la figura de Arturo Prat no solamente interpreta el valor de marino, sino que también interpreta el valor humano que tenía debajo de su uniforme. Es decir, era un abogado y un abogado preocupado por los problemas sociales. De manera que mi saludo este fin de semana es para todos aquellos que forman parte de esa institución y, por cierto, a todos los abogados de Chile que también se ven homenajeados por lo que hizo Arturo Prat siendo un abogado. Gracias, abogado Mundaca, diputada Flores, senador Piu. Al terminar me recuerdo de las cosas de mi vida gratas que he tenido, importante que uno se acuerda en la formación en el Colegio de los Padres Franceses de Viña, las clases de historia del padre Estanislao Rabó, las clases de historia de Chile. Él relataba el 21 de mayo y los alumnos que nos recordamos con una solemnidad, con una cronología, con el tiempo, a tal hora se hizo tal cosa. Y yo creo de que
Chile tiene una bandera, tiene una nación, tiene una república, tiene sus tradiciones, y una parte de eso, de este Chile, es este 21 de mayo, así que para mí es un gusto llegar a sus casas en este día. Estén ustedes muy bien.